Bueno, pues comenzamos la segunda parte del tema 14. Con esta segunda parte acabamos ya el tema o el ámbito del derecho local, ¿vale? Y vamos a ver los bienes patrimoniales. Partíamos en la primera clase de los bienes de dominio público, que era la otra especialidad, y decíamos que en ese ámbito se partía de ese carácter vicario que tiene la Administración en cuanto que garante del interés general que tiene encomendado servir a través del artículo 103 de la Constitución, pues usaba una serie de privilegios, prerrogativas o exorbitancias, ¿no?, que le ponían una posición de superioridad respecto a las relaciones de derecho común. Es decir, frente al interés particular, pues se contrapone el interés general. Y para ello, estos privilegios, o este régimen privilegiado de derecho común, se ve en toda su actuación. Y, por tanto, en el ámbito patrimonial no podía ser menos, puesto que los bienes de dominio público son aquellos que usa o que precisa la Administración para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados. De ahí esas prerrogativas. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esos bienes de dominio público pierden esa afectación? Dejan estar destinados a ese uso o a ese servicio público. En ese caso, entran a denominarse los bienes patrimoniales, ¿no?, que es cuando decíamos que cambiaba esa alteración jurídica de los bienes. Así pues, vamos a la Ley de Bases de Régimen Local. Dice que los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de derecho privado. Ya el artículo 76 del texto refundido del régimen local, que es igual que el sexto del reglamento de bienes, ya nos dice que son aquellos bienes, cuidado, bienes patrimoniales o de propios, ¿vale? Acordaros de esto, no os vaya a ser que en una pregunta de un test o en algo os caiga algo parecido y no sepáis que los bienes de propios son patrimoniales. Nos pasa como la nulidad relativa o anulabilidad, que a veces tienen dos nombres. A ver si por no aprender el nombre, luego lo vamos a liar en un examen, en un test, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene a decir es que son los que no estén afectados a ese uso o a ese servicio público y que constituyan fuente de ingresos del erario municipal. Por tanto, como ya no son afectos a ese uso o a ese servicio público, pasan a ser una posible fuente de financiación de la entidad local. Y esto pues, nos lleva a cuestiones. Es decir, por tanto, primera, que el artículo 7 del Reglamento de Bienes los clasifica como bienes patrimoniales, por ejemplo, puede ser más, las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables. Parcelas sobrantes son aquellos trozos de terreno que sobran de obras públicas y que ya veremos que tienen adjudicación preferente por los vecinos, los colindantes, porque son los que le pueden dar aprovechamiento. Cuando haces una curva, tiene un poco bueno, no hace falta todo lo que expropiaste, te sobra eso, bueno, pues se lo vendes al vecino, porque tiene una entidad que es lo único que le puede aprovechar. Y los efectos no utilizables, pues el ejemplo típico que últimamente me han tocado estudiar, pues sería un poco pues por la chatarra que genera la Brigada de Obras y Servicios. Y pues son restos de señales, dice aquí en el punto 4, aquellos que por su deterioro, depreciación o su estado de conservación, pues no sean aplicables a los servicios. Y por tanto, pues bueno, pues ya no pueden aprobarse de su naturaleza y destino normal, ¿vale? Aunque hubieran sido dados de baja de inventario. Bueno, pues esto, además, como decíamos que forma parte del erario, constituyen caudales públicos. Con todo lo que eso conlleva. Y esto nos lleva a recordar el artículo 3 de la Ley de Haciendas Locales, ¿vale? Es decir, lo que establece es que el patrimonio es aquello que no esté afecto a un uso servicio público y en ningún caso tendrá ingresos de derecho privado, ¿vale?, los que procedan de los bienes de dominio público local. Por tanto, bueno, pues estaríamos hablando de los bienes patrimoniales hoy, y si se transformaran en ingresos de derecho privado procedentes de estos bienes. Pero como son susceptibles de generar ingresos, no están exentos de su uso eficiente de los mismos. Así, el artículo 8 de la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, que entendemos que es básico, señala que su gestión está basada en los siguientes principios: eficiencia y economía en su gestión, de forma que se obtengan pues, el mayor ingreso posible y con el menor gasto, por ejemplo, de conservación, eficacia y rentabilidad de su explotación, y luego, evidentemente, fruto de todo esto, transparencia, concurrencia, objetividad, ¿vale? Tanto en la explotación, adquisición como enajenación. También su identificación y control a través de registros y la debida colaboración entre administraciones públicas que permita optimizar el uso y el rendimiento de estos bienes. Bien, ¿cómo vamos a aprovecharlos? Pues vamos a aprovechar estos bienes a través de, pues cualquier negocio. Dice la ley de patrimonio de administraciones públicas, básico, cualquier negocio jurídico típico o atípico. Y el 107 establece que la explotación de los bienes, no hablamos de venta, hablamos de la explotación de los bienes patrimoniales, se adjudicarán por concurso, salvo que por las peculiaridades de demanda, urgencia o singularidad proceda la adjudicación directa. Procede a la adjudicación directa. Cuestión que deberá ser determinada, ¿vale?, suficientemente en el expediente. En la Comunidad Valenciana, ¿vale?, tenemos más o menos lo mismo. A ver, aquí tenemos que aplicar la ley de régimen local de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Pues porque también se aplica. Es decir, tiene su apartado de bienes. Y claro, lo aplicamos. Aquí habla de criterios de rentabilidad en su mucho, que es decir, que no en nada, es decir, por el punto 2 se corresponde también con lo que hemos visto en el artículo 106 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Se refiere en que se adjudicará teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa. Sigue aquí la nomenclatura que teníamos antes con la Ley 3 fundido 311 de la Ley de Contratos, ¿vale? Ahora en contratación pública hablamos de oferta de mejor relación calidad-precio, antes oferta económicamente más ventajosa, ¿vale? Pero en todo caso, lo que se dice es que el precio que a satisfacer no podrá ser inferior al 6% de valor de venta de los bienes. Esto es su importancia porque en el artículo 92 del Reglamento de Bienes ya nos dice eso, que en todo caso el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6% de valor en venta. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuidado aquí, porque la ley anterior, al ser de región expresamente de legislación de desarrollo, ¿vale?, para aplicarle a las entidades locales, en la Comunidad Valenciana ha puesto el 6. Coincide con el Reglamento de Bienes, pero podría ser menos. Hay otros puestos, por ejemplo, lo veremos luego con la permuta, en que esto no es así, ¿vale? Lo que viene a decir también es que la preparación y adjudicación regirá por la norma de contratación, ¿vale? Dice, será necesaria la subasta siempre que la duración de la cesión fuera superior a 5 años o el precio estipulado exceda el 5% de los recursos ordinarios del presupuesto, ¿vale? Y luego establece además aquí, en cuanto al aprovechamiento, un aprovechamiento específico respecto de las viviendas cedidas a su personal. A mí el único caso así que se me ocurre hoy día, no sé si es expresamente esto, porque estamos hablando, por ejemplo, hablamos de la vivienda de los conserjes en los colegios, pero un colegio está afecto a un servicio. Entonces, no entiendo que sería otro título, ¿vale? No sé. No lo veo como... bien, si viviera en una vivienda que fuera distinta o estuviera fuera de ahí, pues lo podríamos mirar. En todo caso, lo que establece es que la desocupación de esas viviendas es cuando se transcurren 2 años sin relación de existencia voluntaria, se extingue la relación de empleo o se extingue el título por el cual se tuviera cedido la vivienda a los funcionarios. Corresponderá a la corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio en caso de que no se den estas circunstancias. Recordad que en cuanto a las prerrogativas, estamos hablando de que no estamos hablando del ámbito de los bienes patrimoniales del mismo régimen que los bienes de dominio público. Es decir, ¿por qué? Pues porque están sujetos a otro régimen, evidentemente, porque fruto de esa exorbitancia. Fijaros que, por ejemplo, en el artículo 82 de la Ley de Bases tiene algún destello de protección, por ejemplo, la recuperación de oficio, ¿vale? Mientras que es ilimitada para los bienes de dominio público, el 82, letra A de la Ley de Bases del régimen local, le da un año para los bienes patrimoniales, ¿vale? En este caso,
entiendo que es que aquí habría que ver cada supuesto, ¿no? Dice, corresponderá a la corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio. En principio parece que no sé, estamos hablando de bienes de dominio público, pero yo entiendo que hablamos de bienes patrimoniales y que, por tanto, pues bueno, pues, es decir, en principio entiendo que habría que acudir a la justicia, es decir, porque se ha perdido ese privilegio del desahucio en el sentido de que si hablamos, por ejemplo, del conserje, este sí, porque está en una vivienda que está dentro de un bien de dominio público, ¿no? Afecta a un servicio público, si al colegio. Pero aquí, bueno, habría que verlo. Pero en principio tengamos clara esa fórmula de aprovechamiento. Y ahora vamos ya a la enajenación. Claro, lo primero que te llamas aquí la atención es decir, bueno, ¿y qué vamos a enajenar? Y a mí, aunque no sea básico, o no es básico, me gusta el 131 porque deja claro, es decir, a fin de cuentas todo requiere su motivación. Es decir, ¿por qué enajenamos de esto? Bueno, pues porque enajenamos cuando los bienes ya no son necesarios para el cumplimiento de los fines y funciones propios que marca la Administración. Así lo establece el 131 de la Ley de Patrimonio, ¿vale? De la Administración Pública, que, bueno, aunque no sea básico, lo entendemos aplicable. Y en este sentido, en cuanto a la enajenación, os dejo una sentencia del Supremo de 2021 que está bien porque fija el orden de jerarquía normativa, ¿no? Y en este caso lo que establece es, en cuanto a la preparación y adjudicación de esa enajenación, que ahora te contamos con UPA, son aplicables las leyes autonómicas y estatal de patrimonio en este caso de la Generalitat de Cataluña y de administraciones públicas del Estado, la ley 33, ¿vale? Por este orden, luego sus reglamentos y, en defecto, la legislación de contratos, ¿vale? Y además esta sentencia es chula porque, bueno, aplica supletoriamente la legislación de contratos a la enajenación de un bien inmueble porque la legislación patrimonial no precisa cuando se perfecciona el contrato de compraventa. Entonces dice, pues bueno, aplicamos con carácter supletorio la normativa de contratos. Se perfecciona con la formalización del contrato. ¿Vale? La enajenación puede ser onerosa o podría ser una cesión gratuita. En principio, en cuanto a la enajenación onerosa, es decir, primero, porcentajes y cosas que tenemos que tener claras ya para preparar el examen o test, porque bueno, pues hay muchos porcentajes, ya habéis visto aquí, ¿no? De tantos por ciento. Es decir, toda enajenación en gravamen o permuta habrá de comunicarse a la comunidad autónoma si excediera del 20% de los recursos ordinarios, ¿vale? Requerirá la autorización. Tendrá que cometerse, o sea, toda tiene que comunicarse, perdón, y cuando sea el 25% tiene que ser autorizada. El 80 del texto refundido del régimen local establece que en principio es básico, ¿vale? En principio es básico, establece que será la subasta pública, ¿vale? Salvo que sea permuta. ¿Cuál es el problema? A ver, el problema que un poco vemos aquí es que tanto la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas en el 133, que no es básico, establece que se puede hacer mediante subasta, concurso o adjudicación directa, ¿vale? Y el 188 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana habla que como regla general será la subasta, no obstante, podrá utilizarse el concurso siempre que el precio no sea el único criterio a determinar. Ejemplo, la posibilidad de que se abone en especie parte del precio del bien o cuando el bien objeto de acción se destine al cumplimiento por el adjudicatario de un fin de interés general. ¿Vale? Se puede establecer esas reglas. ¿Qué significa esto? Significa esto que tenemos que ir a la final séptima del texto refundido del régimen local, donde dice, a ver, es básico el título sexto, es decir, lo que estamos viendo del 80 del texto refundido del régimen local, pero se inferirá el carácter básico de sus preceptos según disponga la legislación estatal vigente en aquellos. Claro, como la estatal habla de concurso y la autonómica nos establece que la regla general subasta, pero en el concurso entiendo, yo sé, en mi opinión, que se puede usar el concurso porque lo permite la Ley de Patrimonio del Estado, que aunque no sea básico, establece eso, y en la Comunidad Valenciana, de forma más clara, la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Entonces, para completar esto tendríais que mirar en vuestra normativa autonómica a ver qué pone, pero que tirando con lo que os he explicado,
con el 137 y la disposición final séptima del régimen local, yo creo que salimos del paso. Otra cosa importante es que acordaros que esa enajenación, ¿vale?, cuando supera el 20% de los recursos ordinarios, lleva mayoría absoluta. Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta y que ya vimos es que no es igual recursos ordinarios que recursos corrientes. Es decir, acordaos que recursos corrientes serían capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos, mientras que los recursos ordinarios serían aquellos ingresos del capítulo 1 a 5 que sean, digamos, recurrentes, que sean ordinarios, no aquellos que tengan carácter extraordinario. Por ejemplo, habría que excluir, entiendo yo, las cuotas de urbanización. Habría que excluir el aprovechamiento urbanístico, el concepto 396, el 397. Habría que excluir aquellas subvenciones capítulo 4 que sean de carácter extraordinario, no ordinarias. Claro, por eso nos pide ese ajuste. Es decir, lo que quiero deciros es que no es igual recursos ordinarios que recursos corrientes, ingresos con recursos corrientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, en cuanto a las competencias para la enajenación, acordaros que aunque los contratos patrimoniales estén excluidos de la ley de contratos, la adicional segunda, y más normativa, pero bueno, entramos aquí a lo que nos interesa, la adicional segunda de la ley de contratos nos dice que es competente el alcalde cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10%, otra vez, de los recursos ordinarios, ni el importe de 3 millones de euros, así como la enajenación de patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. Cuando lo supere, sería el pleno. ¿Vale? En cuanto a la mayoría, lo digo porque hemos visto que es el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. En el artículo 114 del Reglamento de Bienes pone que es el 10%. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que tener esto claro y entonces lo tenemos que entender que la normativa de bases de régimen local supera al Reglamento de Bienes y, por tanto, es el 20%. No debe haber duda entre esto, ¿vale? Esta ficha la he puesto porque, bueno, pues habéis comentado la duda y así ya lo tenemos claro. La permuta. ¿Se puede permutar? Es decir, la permuta es cuando cambiamos un bien por otro, ¿vale? Bueno, pues cuando cambiamos un bien por otro, ¿vale?, no sería necesaria la subasta, ¿vale? Límites. No voy a entrar ahora en todo esto de la permuta, porque tampoco tiene sentido, pero sí algo que nos tiene que traer. Primero, ¿cuál es el límite? Que la diferencia de valor entre los bienes que se quieran permutar no sea superior al 40% del que lo tenga mayor. ¿Vale? Pero tenéis que mirar la normativa autonómica, porque, por ejemplo, en el artículo 189 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana pone que es el 50%. ¿Vale? También pone, por ejemplo, que se permite la permuta de obra futura, pero bueno, ya no vamos a estar ahí. Pero sí habla de un 50% y no del 40%, como pone el Reglamento de Bienes. Entonces, en la Comunidad Valenciana, artículo 189.1, 50%. En los que no tengáis normativa autonómica que regule esto, tenemos que ir al Reglamento de Bienes. Pero esto lo tenéis que apurar vosotros y mirar a ver si tal. Si tenéis conocimiento de que en vuestra normativa autónoma, decídmelo y iremos actualizando la ficha. Ahora vamos a ver, dentro de la enajenación onerosa, la excepción a la subasta. Es decir, cuando se haya adjudicación directa. Primero, ya lo vimos antes del reglamento de bienes. Las parcelas sobrantes que se adjudican en venta directa a los propietarios colindantes. Es decir, hacemos una obra, nos sobra un cachito y ese cachito no se puede. Al único que le vale es al vecino, que hace un poco más grande su finca o hace tal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí se olvida la adjudicación directa. Luego también en la normativa valenciana, establece en el 188.2 algunos criterios que también son tal. Es decir, además de establecer lo de las parcelas sobrantes, ¿vale?, establece pues que sea otra administración pública, ¿vale?, o cualquier otra persona jurídica de derecho público. Habla de sociedad mercantil, de capital mayoritariamente público, de una o varias administraciones. Cuando sea una entidad sin ánimo de lucro y el bien vaya a ser destinado a fines de utilidad pública o interés social. Bienes calificados como no utilizables con arreglo a su valoración pericial.
Cuando fuera declarada desierta la subasta o el concurso, se podrá hacer una adjudicación directa. Cuando se factúa a favor de quien dereche un derecho de adquisición preferente, tanteo, tercería, etcétera, por norma legal, o cuando la titularidad del bien corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe pues, a favor de uno de los copropietarios. ¿Vale? Que, yo qué sé, tampoco es que haya descubierto aquí y tal, pero bueno, pues es un elemento más de lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, que el reglamento de bienes solo se refiere a esa venta de parcelas sobrantes y aquí se amplía más. Lo dicho, mirad en la normativa autonómica vuestra, a ver si en la ley de régimen local pudieran de esto. Que yo lo iré haciendo poco a poco, pero bueno, que si lo miráis vosotros y además me lo pasáis, pues lo iríamos ampliando las fichas para poner todo esto. Otro elemento que tenemos, la cesión gratuita. Es decir, ahora lo que hacemos es que se enajena, pero ya sin es decir, antes se pagaba, es decir, con que fue la adjudicación directa, pero había un pago. Primero, los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente, ¿estamos bien? Salvo a entidades o instituciones públicas para fines que reduden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como instituciones privadas, ¿vale? De interés público sin ánimo de lucro. La única diferencia con el 109.2 del reglamento de bienes es que hay que dar cuenta al órgano competente de la comunidad autónoma. ¿Vale? También esa cesión requerirá mayoría absoluta, 47.2 Ley de Base de Régimen Local, letra ñ, ¿vale? Y también es importante del 111 de que si no se destinan al uso para que se cedieron, se resolvería la cesión. Porque claro, te lo he cedido porque le vas a dar un uso, ¿vale? Que redunda en ese beneficio. En la Comunidad Valenciana, la peculiaridad es el 186, ¿vale? Que regula las cesiones gratuitas, ¿vale? Y simplemente viene a decir lo mismo que decía antes, lo único que además son estas interacciones entre las normas. El 186.2 nos remite a que el procedimiento de cesión gratuita sea el que viene recogido en el 110 del reglamento de bienes, ¿vale? Porque habla aquí de previsto el reglamento de bienes de entidades locales, que es, nada, el procedimiento, ¿no? Básicamente, justificación documental de la entidad o institución con memoria de los fines que se va a realizar, ¿vale? Registro de la propiedad, de que se estén inscritos los bienes patrimoniales, certificado del secretario en que conste la certificación de la calificación jurídica, informe del interventor de no haber deuda pendiente de liquidación con cargo al presupuesto municipal y luego dictamen suscrito por técnico que asevere que los no se hayan comprendidos en ningún plan de ordenación ni van a ser necesarios para la entidad local en un plazo de 10 años de tal. Y luego me interesa información pública de plazo no inferior a 15 días. Bueno, ¿por qué me interesa? A ver, me interesa pues esto que decíamos de, bueno, pues un poco del pozo, ¿no? De mezclar las cosas, de los temas, de tal. ¿Para qué? Para ir completando. ¿Os acordáis cuando en el tema 6 mirábamos la audiencia pública, o sea, mirábamos la participación de los interesados en los expedientes? Y acordaros que en la LEPAC teníamos en el artículo 83 la información pública, ¿no? Y acordaros lo que decíamos, que a diferencia de la audiencia, donde la audiencia se puede hacer lo que estaban interesados, en la información pública podía ser cualquiera. Y la participación en la información pública no le hacía interesado en el procedimiento. Y decíamos que mientras que el vicio de no dar audiencia, en principio era una anulabilidad, acordaros que solamente provocaría nulidad en tema de procedimiento sancionador, en la información pública, cuando es perceptivo, provoca la nulidad. ¿Vale? Y en este caso damos dos ejemplos, damos un ejemplo, el ejemplo del artículo 18 de la Regulación de Bienes a Expropiar de la Ley de Expropiación Forzosa, y aquí, pues mira, pues ahora pues tenemos otro, es decir, el 110 del Reglamento de Bienes, ¿no? Que requiere un plazo de información pública. ¿Qué significa esto? Pues que si en este procedimiento no se diera, en cesión gratuita, no se diera esa información pública, pues estaríamos ante una causa de nulidad. ¿Vale? Respecto del artículo 18 del Reglamento de Bienes, tenéis una sentencia que así lo indica además, que por esto no he encontrado aún sentencia sobre esta sesión gratuita del 110, pero vamos, supongo que el esquema es el mismo. Es decir, cuando
ahí tenéis en el tema 6 más sentencias, ¿no? Pero que en principio, cuando la información pública es preceptiva, su omisión provoca la nulidad. Bueno, vamos con la última parte del tema, que es el registro y el inventario de los bienes. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, tanto el artículo 36 de la Ley de Patrimonio, ¿vale? Establece que la obligación de inscribir en el registro de los bienes y de su patrimonio, ya sea demaniales o ya sea patrimoniales. ¿Vale? Es decir, en este caso, lo único que no es obligatorio son los arrendamientos, que pueden ser inscribibles con la legislación hipotecaria, pero los bienes demaniales son inscribibles. Y el artículo 85 del texto regido del régimen local, básico también con las limitaciones acordadas que vimos con el respecto del 86, establece que deberán inscribir en el registro de propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales. En este caso, por tanto, es obligado, que es lo que quiero que quede claro, tanto los bienes demaniales como los bienes patrimoniales se tienen que inscribir. Y en este caso, en el 36 del registro de bienes se establece lo mismo, ¿no? Que tienen que hacerlo de acuerdo con la legislación hipotecaria y además dice, será suficiente de efecto certificación con relación al inventario aprobado por la respectiva corporación expedida por el secretario con el visto bueno del presidente de la corporación. Lo que quiere decir esto es que valdría certificado, es decir, que no hace falta para acceder o para entrar en el registro de la propiedad escritura notarial. ¿Vale? En este caso, el secretario hace de fedaciario público y lo podría hacer. En caso de que no existiera título, habría que ir al 206 de la ley hipotecaria. En este caso, el artículo 206, pues lo dejo aquí en la nota de la ficha, bueno, pues establece que podrán inmatricular los bienes de su titularidad, los bienes de pública, mediante aportar el título escrito de dominio cuando dispongan de él. Dice, bueno, en caso de no existir, pues fecha del acuerdo de aprobación de la última actualización de inventario, de la que resulte la inclusión del inmueble objeto de certificación, con indicación de la referencia o indicador que tenga asignado en el mismo, así como su descripción, naturaleza patrimonial de manera, etcétera. Vale, pues, poco el procedimiento está inscrito en ese artículo 206 de la ley hipotecaria, ¿vale? Además, también se establece que cuando los registradores de propiedad pues conozcan la existencia de bienes de las entidades locales que no estén inscritos debidamente, pues se dirigirán al ayuntamiento, al presidente de la corporación, para que pues, cumpla con esa obligación de registrar esos inmuebles, ¿no? Porque acordaros que esto tampoco es una obligación, no es una posibilidad. Y respecto del inventario, bueno, pues también están obligadas a formar un inventario valorado. Es decir, que a veces me ha pasado que te encuentras con que te tienes el bien, por ejemplo, pues una cesión de vial, ¿no? Pero me lo tenéis que valorar para poder, porque acordaros que tenemos un inventario que es el inventario del que estamos hablando aquí, pero luego hay inventario contable. Pero es que el de aquí ya dice que tiene que ser valorado. Bueno, pues, y todo esto se mide a copia, tanto al Estado y a la comunidad autónoma, y se rectificará anualmente ese inventario, comprobándole siempre que se renueve la corporación. Este año pues tendremos elecciones, pues en mayo habrá una renovación de inventario y luego a final de año. En cuanto a lo mismo del inventario, pues bueno, pues es decir, hablamos de que formarán inventarios separados las entidades con personalidad jurídica propia y dependientes de las corporaciones locales y también inventarios separados aquellas que tengan personalidad propia y sean independientes de las corporaciones locales si la legítima representación le corresponde a las entidades locales. Yo aquí no sé qué deciros. Alguna fundación, alguna asociación, no sé, algún consorcio. No tengo ahora un ejemplo que daros de esto, pero bueno, que tanto dependiente como independiente tiene que haber ese inventario. En cuanto a las categorías, pues bueno, pues hay una serie de epígrafes que vienen en el 18 del Reglamento de Bienes, que son inmuebles, derechos reales, muebles de carácter histórico-artístico o de valor económico, valores mobiliarios. Acuerdo esto que decíamos al principio para diferenciar lo que era el patrimonio de esto, es decir, mobiliarios en el sentido de patrimoniales, es decir, no títulos, valores, no cheques, pagarés, sino acciones, bonos, eso sí, ¿no?
de carácter y derechos de carácter personal de la propia corporación, vehículos, semovientes. Semovientes son animales, por ejemplo, pues la patrulla canina, pues tenía que estar, que ahora está de moda, ¿no? Los perros policía, pues están de moda, había que inscribirlos. Los muebles no comprendidos en los anteriores enunciados y bienes o hechos revertibles que pudiera tener. Respecto al del inventario, lo vamos a hacer fácil, tampoco vamos a estar aquí. Primero, los inventarios son autorizados por el secretario de la corporación con el visto bueno del presidente y copia del mismo y de sus rectificaciones se envía al Estado y a la comunidad autónoma. ¿Vale? Lo tenemos en el artículo 32 del reglamento de bienes y en el 34 del mismo. La rectificación se verificará anualmente y se comprobará en cada cambio de corporación y el pleno, lo digo por los test, tener en cuenta esto, será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario, su rectificación o su comprobación. Y luego ya el libro de inventario y balances se reflejarán anualmente por los bienes y derechos de la entidad y sus alteraciones, así como la situación de activo y pasivo para determinar el verdadero patrimonio de cada ejercicio económico. Es decir, que tiene que estar conectado, debería estar conectado el inventario patrimonial con el inventario contable a efectos de la formación de la cuenta general y todo esto. Bueno, pues con esto damos ya por terminado el tema 14, acabamos el bloque de derecho local y bueno, pues ahora empezaremos con el bloque de contratos. Venga, pues nada, muchas gracias y un saludo. Fuerte abrazo.